Bueno, entonces cuando hablamos de ordenación funcional, dice, los elementos no deben ordenarse al azar ni siempre automáticamente, por rutina o por costumbre. Cada parte del escrito tiene un principio, tiene un medio y tiene un fin, ¿sí? En el caso de las cartas, ¿cuál es el principio? El principio donde va la fecha, el lugar, el tratamiento, la persona. ¿Cuál es el medio? El medio es la forma en el cual yo voy a manifestar lo que necesito, la solicitud, el informe, el cronograma, dependiendo del documento que ustedes vayan a realizar. ¿Y cuál es el fin? El fin es el objetivo con el cual se envía o se redacta ese documento. Si es un informe, pues dar a conocer algo que solicitaron. Si es una solicitud, es presentar una queja, solicitar algo. ¿Sí? Eso varía mucho dependiendo de lo que yo voy a pedir, de lo que yo voy a solicitar. ¿Listo? Si vemos nuestro ejemplo, nuestro principio iría hasta acá. Ese sería el principio. Ahora viene nuestro medio, el medio por el cual yo estoy solicitando, ¿sí? Ese es. ¿Y cuál es nuestro fin? Perdón. Ese sería nuestro fin. Y, entonces tenemos, este sería nuestro principio, este es nuestro medio, ¿sí? Porque ahí solicitamos lo que nosotros queremos, y este es nuestro fin, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí agradece uno lo que uno solicita y solicita de antemano que le tengan en cuenta la petición que usted está haciendo mediante este documento. Si es un informe, pues en el informe al final cabe resaltar o concluimos que se dio a cabo esa actividad o que se hizo o se proyectó o que se culminó con satisfacción o no se culminó la actividad. Entonces, en el informe diría eso, ¿sí? Es la parte final del documento, ese es el fin del documento. Entonces, nosotros no podemos empezar por concluir, porque entonces el fin iría arriba. Y recordemos que nuestra diapositiva dice que debe llevar un orden, un principio, un medio y un fin. Yo no puedo empezar un documento por decir, bueno, voy a concluir que la actividad que se realizó en el contrato XY, esto no se pudo culminar porque por pandemia tuvimos que hacer un receso. No, yo tengo que primero hacer una explicación, es decir, debido a los inconvenientes que se vienen presentando por pandemia, según el decreto tal y tal, esto, hemos entrado a un receso de la obra, motivo por el cual no se ha culminado eh, todo el proyecto o el contrato, alcanzando un 50%, el 70% de, de los avances, ¿sí? Quedando un restante para iniciar cuando sea posible o cuando el Estado habilite este tipo de empresas para iniciar sus labores. Entonces, si ven que se inició, hay un medio y hay un fin. Bueno, viene la originalidad. Cuando hablamos de originalidad, hablamos que sea usted quien esté redactando, que usted no busque en internet ejemplos para redactar. Sí, uno se puede guiar, pero muchas veces no podemos copiar lo que está en internet, podemos guiarnos, pero por eso se llama originalidad. Usted se puede guiar, pero que sean sus palabras las que estén ahí. ¿Por qué digo yo eso? Porque muchas veces copiamos, he visto que para una certificación laboral,
Entonces, copian una certificación laboral y ni siquiera es de Colombia la certificación laboral, por allá de España. Entonces, ellos hacen o tienen su estructura de redacción diferente a la de Colombia. Entonces, uno conoce ese tipo de estructura. ¿Por qué? Porque la constancia laboral o la referencia laboral, ese documento está direccionado por la NTC 185, que es la guía técnica de documentos, cómo hacer y diseñar un documento. Entonces dice qué es lo que debe llevar una constancia laboral, qué es lo que debe llevar una referencia laboral. Y si ustedes se van para allá a buscar un ejemplo de internet, porque pues no se dirigen directamente a la NTC 185, se dirigen a una referencia laboral en internet. Entonces copian y pegan y simplemente cambian nombres y cédulas y ya. Entonces, les recomiendo que se guíen, más no copien y peguen y solo cambien cédulas y nombres, porque no es la redacción, ellos utilizan, en otros países utilizan otro tipo de palabras y otro tipo de estructura que no es la de Colombia. Entonces, se va a ver como una redacción rebuscada, por eso se dice que tenemos que ser más originales y no, como dice por aquí abajo, dice, no fórmulas rimbombantes, significa por allá frases que en la vida de ustedes han escuchado y como ustedes llegan y copian o pegan de internet, entonces son palabras que ustedes no las han escuchado ni siquiera en Colombia, pero que la plasman ahí porque la copiaron y la pegaron. Entonces, para que tengan en cuenta eso, nos podemos guiar, más no copiar y pegar. ¿Listo? Y cualquier inconveniente que ustedes tengan en cuanto a los diseños de una carta, una constancia. Pero estamos más como si fueran los camellos, porque no dicen eso. Ahora no hay DirecTV, ¿no? No hay DirecTV ahora. Okay. Eso es lo de menos, no hay agua, no tenemos ningún servicio básico decente en este país. Eso es lo que hay que reclamar.
porque mire ese catálogo que resulta que la vieja de Leo. La grabación. Entonces yo les decía que los diferentes estilos son tono, cuando se habla en tono serio, solemne, majestuoso, festivo, cómico, satírico, burlesco, humorístico, familiar, reflexivo, agresivo, cordial, ponderado, persuasivo, positivo, negativo, y etc. Esos son los estilos de redacción, ¿sí? Dependiendo el tono y el lenguaje. Cuando hablamos de un estilo, perdón, un estilo serio o solemne, estamos hablando de una redacción demostrativa. Dice, se la utiliza en el ámbito científico, documentación oficial, diplomática, correspondencia comercial y tipos de correspondencia particular. Es decir, que nosotros, los asistentes administrativos, los administrativos en las empresas, ¿cuál es el tono que utilizamos para escribir? ¿Cuál es el estilo? Es el tono serio o solemne. Ese es nuestro estilo. O sea, que nosotros no podemos escribir una carta en estilo satírico, en estilo burlesco, en estilo majestuoso. No, señor. Nuestro estilo siempre tiene que ser serio y o solemne. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. No va a ser que la evaluación salga qué estilo es el que... ¿sí? El otro estilo es el majestuoso, para exaltar y ponderar las virtudes de Dios, de una autoridad o de un héroe, perdón, héroe. Uy, yo tengo hoy amarrada la lengua, sinceramente. Estoy estresada. Bueno, entonces, chicos, cuando hablamos, digamos que vamos a exaltar eh, un personaje o una personalidad, lo debemos hacer con estilo majestuoso, es decir, ¿por qué? Porque vamos a exaltar cualidades, vamos a exaltar acciones de esa persona. Digamos, aquí muchos exaltan cuando van a hablar del gobernador, entonces exaltan las cualidades, no sé cuáles tenga, pero sí, cada quien tiene su forma de verlo. Entonces, para hablar de él, se tendría que hablar de con el estilo majestuoso, si vamos a hablar y resaltar cosas buenas de él, del alcalde, de personalidades de la vida pública o personalidades de la farándula. Entonces, ese es el estilo en el cual uno ve que redactan sobre ese tipo de personalidades. ¿Listo? Viene el estilo festivo, dice, alegre, ocurrente, jocoso, propio de los sainetes. Ejemplo, este perro más tieso que un palo, pronto va a servir para mástil de un velero de pobre. Entonces, ¿qué esperas que no lo transformas? Así te libres del perro y haces deporte. Cuando hablamos de un estilo festivo, estamos hablando de un estilo alegre, ¿sí? Es decir, que si en este momento yo les dijera a ustedes, por favor, háganme una redacción en estilo alegre, estilo festivo, ustedes tendrían que buscar algo que los apasiona, algo que les guste para poder hablar ¿sí? En estilo festivo, porque yo no les puedo decir a ustedes esto, díganme o cuéntenme en una redacción algo feo que les haya ocurrido y me lo redactan en estilo festivo. Cuando a nosotros nos ocurre algo feo, nosotros no lo podemos redactar en estilo festivo, nosotros lo tenemos que redactar en otro estilo de redacción, porque no se notaría que es algo que nos pasó malo a nosotros, sino que algo que nos gustó que nos pasara, porque es un estilo alegre.
cuando estamos redactando en estilo alegre, utilizamos palabras alegres. Viene el estilo cómico, es más gracioso que el festivo, usado en las comedias. Entonces, si yo les pidiera a usted una redacción en estilo cómico, tendrían que prácticamente escribirme un chiste o algo, una redacción de una actividad o algo donde ustedes, como ustedes dicen, les haya pasado un oso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que producir risa. Ese es el estilo cómico, que la persona que lea entienda y usted produzca risa por medio de ese estilo. Viene el estilo satírico y burlesco. Nosotros sabemos que es el estilo satírico es cuando nosotros hablamos en sátira, es decir, queremos decir algo, pero por medio de la sátira lo decimos, no lo decimos directamente, sino que utilizamos una palabra eh, muchas veces hasta ofensiva. Dice, eh, generalmente las trabajamos en obras de teatro, su fin es ridiculizar. Entonces, cuando nosotros hacemos el famoso bullying, ahí estamos siendo satíricos nosotros también. Dice, utilizaban discursos, fábulas, epigramas, comentarios periodísticos para censurar o criticar. Entonces, ese es el estilo. Si yo les digo a ustedes, por favor, háganme un estilo satírico o burlesco, entonces ustedes pueden hacerlo criticando algo, criticando un, una actividad, un momento de su vida, ¿sí? O de la vida de otra persona en la cual usted cree que, que actuó mal y que usted no es capaz de decirle directamente, sino que busca palabras como que para burlarse, como para ofender, para ridiculizar, para molestar, para burlarse de esa persona. ¿Listo? Entonces, siguiente, vamos al siguiente estilo, que es el tono humorístico. Dice, hasta aquí llegamos con los estilos. Ya vamos en los tonos. ¿Qué es el tono? Es la forma en que se escribe también. Entonces dice tono humorístico. Lo utiliza el humorista para hacer reír a su audiencia. Es un estilo gracioso, ocurrente de situaciones. Nos estamos quedando sin minutos, quedan 10 minutos. Situaciones cotidianas, de rara manera de burla, pero discretamente. Es parecido al estilo cómico, pero una cosa es el estilo, otra cosa es el tono. El tono es la palabra que se va a utilizar. Viene el estilo familiar, propio de las relaciones de parientes y amigos. Ustedes cuando van a redactar un texto en el chat a sus familiares para comentar una situación, no lo hacen como si estuvieran en una redacción comercial. Ustedes no empiezan con el arauca, la fecha, no. Ustedes, hola, ¿cómo está? Prima, primo, tía, abuela, mira que me sucedió esto. Inclusive en el chat del WhatsApp o en el correo por donde ustedes hacen sus escritos, se comen palabras, se comen letras, hacen abreviaturas locas que no deben hacer. Aprendamos a escribir bien por las mensajerías instantáneas, por favor, y redes sociales. Entonces, el estilo familiar es un estilo como, perdón, como muy de confianza, como muy de cariño y de expresión hacia los familiares, inclusive amigos. Viene la clasificación de los estilos. La clasificamos por sencillo, grave, medio, castizo, impuro, correcto, cortado, periódico, mixto, florido, elegante, pomposo, barroco, ampuloso o difuso, llano o sencillo, poético, propio de una región o original de los autores. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del estilo sencillo, decimos que es de fácil lectura, lenguaje menos, ¿sí? Cuando redactamos en ese estilo, todo el mundo comprende. Eh, es más, por ejemplo, esta diapositiva que yo estoy colocándole está redactada en estilo sencillo, de tal forma que usted pueda entender el tema. Grave, palabras que sobresalen por su importancia, propio del oratorio. Es decir, cuando hay palabras que
son importantes dentro de la redacción, pues nosotros tenemos la opción de resaltarlas en negrita o resaltarlas con otro color para que se vea que son importantes dentro de esa redacción. Medio, dice, característico de los historiadores, novelistas, ensayistas, útil en la entrevista. Este estilo lo utilizan mucho ese tipo de autores. ¿Por qué? Porque no es ni tan sencillo ni es tan grave. Es un término medio, por eso se dice término, se dice medio. Tiene del sencillo y tiene del grave. Ese tipo de clasificación. El castizo, dice ausencia de vulgarismos, utiliza solo palabras puras aceptadas por la Real Academia de la Lengua Española. Cuando hablamos del castizo es porque estamos hablando del lenguaje propio, ¿sí?, de los científicos. Si usted va a leer un libro científico, usted no lo entiende. ¿Por qué? Porque es un lenguaje muy culto, es un lenguaje de palabras que solo los mismos científicos entienden, porque son muy técnicas. Cuando hablamos del impuro o bárbaro, dice uso de arcaísmos y extranjerismos. Quiere decir que estamos utilizando palabras rebuscadas y aparte de eso, palabras extranjeras. Es decir, que nosotros vamos a hablar en una redacción, no que los compañeros de clase le hacen bullying a la compañera María. Entonces, cuando estamos hablando de bullying, ya estamos utilizando un extranjerismo, porque no es propia de, pues de Colombia, no es propia del idioma español. Bullying es una palabra inglesa. Entonces, por eso ya ahí estamos utilizando extranjerismo. Cuando nosotros hablamos en una redacción y queremos comer sándwich, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un extranjerismo. Para nosotros, en español sería emparedado. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos en redacción correcta, se redacta según las reglas gramaticales, es decir, que tienen la estructura exacta de las reglas gramaticales, están pendientes de que vaya el verbo, el sujeto, el complemento, de forma ordenada, ¿sí? No nos permite que nuestra redacción se base en otro estilo o en otra forma. Ahora dice el estilo cortado, dice predominio de la frase breve, uso de cláusulas sueltas y concisas a través de oraciones simples y cortas. El estilo cortado es un estilo muy breve. Cuando dice uso breve de cláusula, es decir, la idea va precisa, así de sencillo. Es decir, que nuestra redacción de la carta de hoy está en un estilo solemne, serio y solemne, y está en la clasificación de un estilo cortado. Ahora, el estilo periódico, dice cláusulas extensas, uso de oraciones largas y periodos compuestos. Este estilo periódico solo se utilizan para las redacciones de el periodo, valga la redundancia. Solamente los comunicadores sociales utilizan este estilo propio de ellos para redactar ciertas situaciones, ciertos momentos, ciertas actividades o ciertas críticas o ciertas cosas importantes que ellos quieran decir. Ellos son los únicos que manejan ese estilo. Tiene el estilo mixto, armonía de las dos escrituras, periodos o cláusulas alternas y cortas y breves. El estilo mixto es un poquito del estilo entrecortado y un poquito del estilo periódico, es decir, las frases o los párrafos no son tan largos, son precisos y tienden a ser un poquito largos, pero no son largos, son más bien compuestos. Compuestos significa que tienen palabras precisas, que no necesitan escribir dos párrafos para decir una idea, que en un solo párrafo pueden plasmar todo. Viene el estilo elegante florido, es composición literaria llena de imágenes, billetes, tropos y figuras literarias. Este tipo de clasificación es solamente para escritores, no para nosotros, para que lo tengamos en cuenta, porque ya habla de una composición literaria. Y nosotros no, como secretarias, asistentes de administración, no hacemos composiciones literarias. ¿Listo?
El pomposo barraco dice excesivamente adornado, lenguaje ostentoso. Este tipo también de clasificación es también de composición literaria. El ampuloso y difuso también se utiliza como para composiciones literarias o en escritos de ciertos autores. Llano, sencillo, es composición escrita sin adornos, claro y entendible. Ese es el que más utilizamos nosotros. Yo le dije en este momento, hágame una redacción de cómo estuvo la clase. Entonces ustedes rapidito me van a redactar, no, hubiera inconveniente, profesora no se escuchaba, se le escuchaba mal, eso. Entonces ustedes lo simplemente plasman así, a lo natural, como estuvo la clase. Entonces ese es el estilo llano o sencillo. El estilo poético también es de composición literaria, es para versos, para trovas, para música literaria. El estilo de región, son los rasgos específicos de cada región. Por ejemplo, si yo les digo, se redacten en este momento cómo estuvo la clase, pero si tenemos, por ejemplo, personas que son de la costa, me van a decir, me van a escribir palabras que se utilizan en la costa, y ustedes me van a escribir palabras que se utilizan en el llano, y los que están los cachacos me van a escribir cómo escriben los cachacos, ¿me entiende? Porque son estilos diferentes, y utilizan palabras diferentes dependiendo de la región en que se encuentren. Ya si yo le digo, me redactan cómo estuvo la clase, en lenguaje del Caribe. Entonces ya ustedes tendrían que buscar qué palabras se utilizan, cuáles son las que más se utilizan. Sí, entonces a eso es que vamos. Nos queda un minuto. Dice, por el estilo de la originalidad de los autores. Esto ya es para expresión literaria también, esto ya nos corresponde a nosotros. Viene el estilo directo, nos faltan dos diapositivas. Viene el estilo directo, que son más que todo para obras literarias, novelas, cuentos, y el estilo indirecto, que lo trabajan los personajes. Los personajes no hablan por sí mismos, sino a través del narrador. El estilo indirecto es, es el natural también, el que sale así, de improviso, que no se planea ni se tiene una estructura específica para estos estilos. ¿Listo, chicos? Entonces hasta aquí voy a dejar de grabar porque ya se nos cierra, la reunión. Yo le agradezco.